El objetivo de este video es informar sobre los aspectos que generan los medios y su manera de presentar la información a la audiencia, cómo ésta se convierte en receptores pasivos que no cuestionan los contenidos recibidos. Para ello utilizaremos los principios de la teoría de la aguja hipodérmica, aplicando el análisis de los programas, notas informativas y anuncios que conmocionaron a la población mexicana. La sociología es esencial en el estudio científico de cómo nos organizamos, de cómo interactuamos y cómo las estructuras que creamos, como la familia, la religión, el gobierno, influyen en nuestro comportamiento. Para comprender todo esto debemos buscar las bases de la disciplina rebuscando entre sus conceptos claves. Primer punto, la estructura social. Es el esqueleto de la sociedad. Son los patrones relativamente estables de las relaciones sociales que organizan la vida común. Nos vemos físicamente, pero ¿dictarán las reglas del juego? El segundo punto es acción social, concepto popularizado por Max Weber. Se refiere a cualquier comportamiento en el que el sujeto le da un sentido y está orientado a la conducta de otros. No es actuar considerando a los demás. 3 es cultura. Es el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales que construyen el modo de vida de una sociedad. El software que corremos dentro de la estructura social. El punto 4, socialización. Es el proceso mediante el cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y valores de su sociedad. Punto 5. Desigualdad y estratificación social. La sociología estudia cómo las sociedades se dividen en capas o estratos según el acceso a recursos, poder y prestigio. El punto 6. Instituciones sociales. Son sistemas establecidos y estables que satisfacen necesidades básicas de la sociedad. El fenómeno del chupacabras en México 1996. Aunque el mito nació en Puerto Rico, fue en 1996 cuando estalló en México a través de la televisión nacional. Los noticieros comenzaron a reportar el hallazgo de ganado, cabras, vacas, gallinas, muertos con extrañas incisiones en el cuello y sin ninguna gota de sangre. La cobertura fue masiva. Se presentaban testimonios de campesinos aterrorizados, evidencia de huellas y desapariciones de una criatura con ojos rojos y púas en la espalda. Durante meses, el tema dominó las conversaciones, desplazando de la agenda pública temas críticos como la crisis económica del error de diciembre o el malestar social tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El chupacabras fue la bala mágica perfecta. Los medios dispararon un mensaje cargado de miedo, hacia una sociedad de masas que estaba anestesiada por la crisis, al no haber instituciones intermedias fuertes que desmintieran las noticias con ciencia lógica. El mensaje se instaló como una verdad social, demostrando que, bajo ciertas condiciones de vulnerabilidad, la teoría de la aguja hipodérmica cobra una vigencia aterradora. Bueno, ¿esto qué quiere decir? En ese tiempo, pues por ahí llegó lo del chupacabras, que según que degollaba animales como cabras, vacas, gallinas, animales de campo principalmente. Entonces pues empezó a creer que ya estaba aquí el chupacabras, pero inicialmente inició ahí en Puerto Rico. Esto porque, porque quería desviar los medios querían desviar pues la atención principalmente por el error de diciembre o por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Para qué? Para como sacar de esos temas a la sociedad y poner otros. Ese es a lo que se refiere
este suceso actual. La narrativa mediática de 1968. La narrativa construida por los medios no fue informativa, sino estigmatizante. Los puntos claves fueron la criminalización de los estudiantes, reduciéndolos a vándalos, terroristas o revolucionarios pagados por intereses extranjeros, perdón. También la minimización de la tragedia por parte de los medios. El famoso titular del periódico Excelsior decía: "Recio combate en Tlatelolco", mientras que otros medios se enfocaban en el clima para las Olimpiadas. En conclusión, la cobertura de 1968 es el ejemplo perfecto de cómo un sistema mediático centralizado puede intentar manipular la percepción pública como si se tratara de un suero inyectado, aunque a largo plazo la realidad social tiende a desborrar los contenidos de la propaganda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, principalmente aquí los medios jugaron mucho. ¿Por qué? Porque muchos se fueron principalmente con lo que pasó ese día, el 2 de octubre de 1968, con la matanza de Tlatelolco, exponiendo lo que era en verdad, de que fue sangrienta, de que pues principalmente lo ordenó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por medio del que balacearon pues a los estudiantes. Y por otro lado, los otros medios, obviamente comprados por el gobierno, pues quisieron tapar todo esto y principalmente solamente le dieron cobertura a lo que iba a ser lo de las Olimpiadas, que era dentro de una semana. Pero pues no lograron tanto, ya que en las Olimpiadas pues principalmente lo abucharon al presidente. La hora nacional. Creado por la Secretaría de Gobernación, la hora nacional se transmite todos los domingos a las 10 p.m. por todas las estaciones del radio del país, una cadena nacional obligatoria. Su contenido combina cultura, historia, avisos oficiales y música, siempre con un tono institucional que busca fortalecer el sentido de pertenencia y difundir las acciones del gobierno federal. Durante décadas fue la principal fuente de información oficial para las comunidades más remotas del país, estableciendo una conexión directa entre el centro del poder político y el ciudadano común. La hora nacional representa la institucionalización de la aguja hipodérmica. A diferencia de los programas de entretenimiento que buscan rating, este busca orden y unidad. Al ser una transmisión obligatoria, utiliza el medio radial para disparar un mensaje de identidad que pretende neutralizar el conflicto social, demostrando que el control del canal de comunicación es, en última instancia, una forma de control sobre el pensamiento colectivo de las personas. Bueno, aquí principalmente lo que quiere decir es que el gobierno también hace sus programas, pero aquí lo que quieren ver el gobierno, le quiere hacer ver a la gente el gobierno es las buenas acciones que están haciendo, aunque la realidad de los ciudadanos lo vea diferente. Mujer, casos de la vida real. El programa nació con un propósito social tras el terremoto de 1985, sirviendo como un espacio para localizar personas desaparecidas. Con el tiempo, evolucionó hacia una serie dramática que recreaba cartas enviadas por el público. Abordaba temas en su época eran tabú: violencia doméstica, abuso infantil, VIH, trata de personas y desapariciones. Silvia Pinal aparecía a cuadro para presentar el caso y al final solía dar un consejo o proporcionar números de ayuda, cerrando el círculo entre la ficción televisiva y el servicio social. Mujer, casos de la vida real, utilizaba la fuerza de la aguja hipodérmica para despertar a una audiencia que el medio consideraba pasiva ante la violencia, al inyectar dosis masivas de realismo y tragedia. El programa moldeó la percepción de los derechos de la mujer en México, demostrando que la comunicación directa puede ser una herramienta poderosa tanto para el control social como para el inicio de cambios culturales profundos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Mujer Casos de la Vida Real principalmente impactó para las mujeres que se identificaban con ese tipo de problemas, como actualmente ya dijimos, el VIH, la violencia, las desapariciones, las violaciones hacia ellas, ¿qué más? La trata hacia ellas, etcétera.
Este era un medio como para denunciar los casos, denunciaban pues las mujeres sus casos que estaban pasando en ese preciso momento. El programa también influyó principalmente porque Silvia Pinal le ponía mucha dramatización en el programa. También le ponía como mucho, como que le daba un toque personal de ella que le atraía a todo el público. Por eso se hizo muy popular entre la gente. Punto número 8. Reseña, recuérdame. Gansito Marinela. Desde finales de los 60, Marinela introdujo un personaje. Era un ganso con gorra y era animado. El comercial clásico suele mostrar al personaje en un entorno amigable, despidiéndose con una voz aguda y vulnerable, diciendo recuérdame. El anuncio de Gansito en la aguja hipodérmica es una versión más sutil y persistente, mientras que la política inyecta miedo, el recuérdame inyecta nostalgia anticipada. Al usar un estímulo emocional potente y unidireccional, Marinela logró que la audiencia pasiva, especialmente los niños, autorizaran una conducta de consumo que durara toda la vida, demostrando que los medios pueden moldear no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos y compramos. Hola, yo soy Alex y yo voy a tocar el ejemplo de la teoría de la aguja hipotérmica con la reseña de La Rosa de Guadalupe. Estrenado en 2008, el programa utiliza la estructura analógica que son historias diferentes en cada capítulo, donde se presenta un conflicto social o personal que parece irresoluble, ya sea drogas, bullying, redes sociales y pobreza. La resolución siempre llega a través de un milagro simbolizado por una rosa blanca y un viento característico que representa la intervención divina. El programa no solo busca entretener, sino que se proporciona como una guía moral y pedagógica, aunque a menudo es criticado por su simplificación de problemas complejos y sus actuaciones melodramáticas. Impacta en la audiencia porque opera como una bala mágica emocional al combinar problemas actuales con soluciones tradicionales y religiosas. El programa anestesia la capacidad crítica sobre la estructura social, ofreciendo una gratificación instantánea que sería el milagro. Es el ejemplo perfecto de cómo un medio de comunicación puede intentar moldear la conducta de una masa a través de la repetición constante de un esquema moral rígido. Otro ejemplo sería Mujer, casos de la vida real, conducido por Silvia Pinal durante más de 20 años, 1985 a 2007. Es el precursor absoluto de los dramas de antología en México. A diferencia de La Rosa de Guadalupe, su tono era más crudo, realista y en sus inicios es con una fuerte carga de denuncia social. Campaña política del PRI, Vota por la Paz. 1994 fue un año traumático para México. El levantamiento del EZLN en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el posterior asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. El país estaba al borde de una crisis nerviosa. En este escenario,
el PRI, con Ernesto Zedillo como nuevo candidato, lanzó la campaña Vota por la Paz. El mensaje era simple pero devastador. El PRI representaba el orden y la tranquilidad, mientras que la oposición o el cambio se asociaba implícitamente con el caos, la violencia y la guerra civil. Los posts mostraban imágenes de violencia y conflicto, contrastándolas por la paz que el sistema garantizaba. La campaña Vota por la Paz fue la aguja que inyectó la idea de que la democracia y el cambio eran riesgos innecesarios, al utilizar los medios de comunicación para saturar el imaginario colectivo con la dictonomía nosotros o el caos. El PRI logró que una sociedad de masas asustada eligiera la continuidad por encima de la alternancia, demostrado de quién controla el estímulo emocional en los medios, controla la respuesta en las urnas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues el PRI estaba prácticamente, tenía miedo pues perder la presidencia. Ajá. Por eso lanzaron esta campaña que es Vota por la Paz. ¿Por qué? Porque ellos principalmente querían esconder todo lo que estaba pasando, querían disfrazar todo eso a través de esa campaña. Entonces, pues es el nombre que decidieron ponerle. Aparte, una, por ejemplo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio o el asesinato del otro candidato, José Francisco, mucho se dice en aquellos tiempos que el PRI es el que lo ordenó matar. ¿Por qué? Porque según era como él había abierto la boca de más, diciendo que había negocios con el narcotráfico, por eso fue que lo mataron. Entonces fue por eso, como les digo, fue lo de la campaña.